Bueno, buenos días a todos. Una alegría que a pesar del tiempo y el clima haya tanta gente conectada hoy. Así que bueno, estamos en nuestra cuarta teleclínica. Tercera, y hoy vamos a trabajar una situación referida un poco a situaciones frecuentes, creemos nosotros, a nivel de los centros educativos. Suponemos que entre todos estamos, hay gente del sector salud y de educación, así que esperamos un rico intercambio hoy. Así que va a iniciar la lectura del caso clínico de hoy la doctora Mirta Sosa, psiquiatra pediátrica de Tacuarembó, y después va a haber un espacio para ampliar si necesitan dudas, si hay dudas, y después pasaremos a la discusión general. Así que bueno, le damos la palabra. Sí, el tema de hoy es el uso de pantalla en la casa y en el aula, así que por eso decía, seguramente sea un tema que convoque muchos intereses. Le doy la palabra a Mercedes. Bien, buenísimo, muchísimas gracias. Ahí está, como solemos empezar las teleclínicas, además de la presentación que se hizo recién, hay varios que se ve que ya saben, que ya han estado en otras. Es con una ronda de presentaciones para saber quiénes estamos conectados, desde dónde. Sabemos que son puntos de conexión y no solamente personas, porque desde algunos lugares hay más de una persona conectada. Así que los invitamos a que se animen a decir, su nombre, desde dónde están y en dónde, el rol que cumplen, digamos, si es en educación, si es en salud, en distintos ámbitos. Así que los invitamos a presentarse y compartir con todos. Bueno, empiezo entonces. Bien, Mariana. Mi nombre es Mariana, yo soy de la Intendencia Departamental de Rivera y soy licenciada en Psicología. Trabajo en la Intendencia cumpliendo algunos roles y también trabajo en salud privada, en CASMER. Bien, bienvenida Mariana. Entonces, pero estoy por el tema del Congreso de Intendentes. Genial, Rivera presente, muy bien. A ver quiénes más se animan. Hola, buenas tardes. Hola Patricia. Patricia Pereira, desde Rocha, docente de historia. Y bueno, un gusto. Y muchas gracias por el espacio. Bien, buenísimo. Así que tenemos desde la institución de la Intendencia, de Rivera, desde la educación en Rocha. Bien, continuamos. Gabriela. Yo soy de Paysandú, estoy en representación de la Secretaría Nacional del Deporte. Bien, buenísimo, gracias Gabriela. Paysandú hemos tenido muy buena convocatoria por lo general. Bien. Bien, en el chat tenemos también a muchas personas. Tenemos a Lorena, por ejemplo, psiquiatra pediátrico de Maldonado. Karina Cervetti, salud mental desde Maldonado también. Roxana desde Rocha. Del Chuy, un CAIF. Bien, ¿alguien más que quiera presentarse en cámaras? Si no, ya seguimos con la viñeta y la presentación de la viñeta. Guillermina López, psicóloga de Paysandú también. Bueno, continuamos entonces con la lectura de la viñeta, si les parece a las compañeras que están también desde el interior del país. Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos. Ahora les vamos a presentar la viñeta que le preparamos para esta teleclínica. Bueno, Joaquín es un adolescente de 15 años, procedente de una ciudad pequeña del interior. Convive con su madre de 45 años, su padre de 48 y una hermana de 11 años. Se encuentra cursando primer año de bachillerato.
Es derivado a consulta desde el centro educativo al cual asiste debido a que han observado un aislamiento progresivo, bajo rendimiento académico y se ha mostrado contestatario con los profesores. Le han llamado la atención por usar el celular en clase. En su casa, su madre ha notado desde hace varios meses un incremento en el tiempo de uso de dispositivos electrónicos, llegando en varias ocasiones a utilizar su teléfono celular y videojuegos luego del almuerzo hasta la cena. Ha manifestado necesidad constante de revisar redes sociales y aplicaciones de mensajería, refiriéndole a su madre que no logra controlarse y se siente nervioso cuando no tiene acceso a las mismas. En algunas ocasiones, cuando su celular se queda sin batería, se molesta mucho y cuando pierde en el videojuego, golpea la pantalla de su tablet e insulta. En los últimos 4 meses, comienza a recibir mensajes ofensivos, burlas sobre su apariencia, comentarios humillantes en el grupo de WhatsApp de la clase y en una oportunidad sufre amenaza de violencia física. Expresa que las publicaciones son compartidas por otros estudiantes, generándole vergüenza, nerviosismo, sensación de que su corazón late muy rápido, sudoración en las manos y temor previo a asistir al centro educativo. Como consecuencia, disminuyó su asistencia a gimnasia en el liceo, se niega a participar de grupos de estudio y presenta descenso del rendimiento académico. Les ha referido a sus padres tristeza, sentimientos de inferioridad y preocupación constante por lo que puedan publicar sobre él. Presenta también dificultad en conciliar el sueño por el uso nocturno del celular, fatiga diurna, irritabilidad y pérdida de interés por actividades recreativas previas. Joaquín cuenta con un buen sostén familiar, aunque con dificultades para supervisar el uso de dispositivos electrónicos. Suele encerrarse en su dormitorio, donde pasa varias horas con su celular. Es descrito como un adolescente tímido, tiene pocos amigos que ha generado desde la etapa escolar. Si bien tiene una participación oral en clase limitada, siempre ha tenido un buen rendimiento académico. Últimamente, los padres lo notan más retraído y con aislamiento de sus familiares. Sus padres fueron citados al liceo, les notificaron las preocupaciones sobre Joaquín y ambos deciden solicitar consulta con psicólogo. Bien, bueno, esa era la historia que les queríamos presentar hoy. Acá queríamos plantearles algunas preguntas para discutir en conjunto. Bueno, serían: ¿qué otra información les gustaría obtener de Joaquín, la familia y del centro educativo? ¿Consideran que este adolescente tiene un uso problemático de pantallas? ¿Qué les parece que sucede en el grupo de WhatsApp del liceo? ¿Qué estrategias propondrían a la familia para mejorar el uso de pantallas? ¿Y qué acciones se podrían implementar desde el centro educativo frente a la situación de Joaquín? Bueno, eso nos gustaría poder discutir entre todos. Bueno, creo que la primera sería la que nos interesa también que puedan preguntar, si siempre en las historias, bueno, uno diría, ¿y qué tal, qué otra cosa podemos preguntar que se valore, verdad? Así que bueno, daríamos lugar también a ese tipo de preguntas, con qué complementaríamos la historia. Y después, bueno, abierta la discusión sobre estos distintos tópicos. Adelante, levantando la mano. Por supuesto que el chat está disponible, pero todo lo que podamos hacer de intercambio oral lo valoramos mucho, facilita también después que otros puedan ir participando. Siempre precisamos algún valiente que rompa el hielo. Adelante. Hola, buenas tardes. Después Catherine, creo que... Adelante. Para dejar a las compañeras la presentación, y preguntarle un poco de funcionamiento previo en cuanto a intereses, qué otras actividades tenía, si tenía algún grupo de pertenencia que hubiera perdido. Perfecto. De repente, Fernanda, si tenés algún dato de estos, bien importante en estas historias ver el funcionamiento previo, ¿no? Así que bueno, es una pregunta bien pertinente.
Bueno, Sí, sí hubo como un cambio en el funcionamiento, digamos, no solo con actividades que tenían que ver con el liceo, como esto de querer dejar de ir a la gimnasia, ¿no? Como una de las repercusiones, digamos, sino que también no querer sobre todo no querer ir a lugares o a grupos y cosas que tenían que ver con el liceo, ¿no? Más que nada por ahí. Después en otras actividades no había tanta dificultad para ir a otros lugares que no estuviera ese grupo inicial. Bueno, por acá hay una pregunta preguntan cuántas horas usa la pantalla. Estaba dicho más o menos a lo largo del día, pero bueno, no sabemos exacto. Y después Mariana Esteves, te damos la palabra. No sé si tenemos exacto ese dato. Del almuerzo, o sea, era como un estimativo desde que llegaba al liceo, desde el almuerzo hasta la cena, o sea que un montón, de 6 para arriba. Perfecto. Mariana, Eh, adelante. sí, yo lo que averiguaría, lo que me gustaría saber era desde qué edad empezó el uso de pantallas, cómo fue la evolución de eso, ¿no? Porque viste que a veces empiezan desde niños mirando tele, después se le da una tablet, después entonces, ¿cómo fue la evolución? ¿Cuántas horas tenía? ¿Cómo son los vínculos en su casa? ¿Cómo se lleva con su madre? ¿Cómo se lleva con su padre? ¿Cómo se lleva con su hermana? Averiguaría cuáles fueron sus vínculos desde la niñez hasta la vida adulta en cuanto a los pares. O sea, todos esos datos me parece que facilitarían un poco para saber un poco más el contexto. El uso era bastante frecuente desde etapas tempranas. Además, el papá estaba muchas horas fuera de la casa, productor rural, y bueno, y la mamá en realidad daba clases de danza en su casa, pero bueno, era como un momento donde accedía a los dispositivos. Bueno, bueno, indudablemente hay muchos datos que uno, está importante que se vayan diciendo para que lo tengan en cuenta, ¿no? No vamos a poder responder tantos detalles, pero bueno, lo vamos construyendo. Ahora Catherine, que había empezado a participar, adelante Catherine. Sí, quería preguntar, ¿a qué juega? Si es siempre el mismo juego, si es un juego en grupo, si es un juego solitario, si es online, si es solo un juego descargado. Bien, videojuegos en general, todo, en realidad. Lo otro que señalaba la historia era el uso de la comunicación a través de las redes, ¿no? Además de los juegos, como un pasaje más novedoso en los últimos tiempos. Creo que eso es importante también. María de Lourdes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera saber desde cuándo hace que tiene problemas con el sueño, si es puntual o lo viene sosteniendo desde hace mucho tiempo. En realidad en los últimos meses, no tenemos exacto el tiempo, pero en los últimos meses. Sí, lo teníamos como un poco asociado al uso como excesivo de pantallas. Utiliza el tiempo de descanso, lo desplazó y lo utiliza para comunicarse. Perfecto. Porque el sueño para mí en estas edades me parece que es tan importante que lo primero que preguntaría es si descansa bien. Nada más. Estaba la dificultad en conciliar el sueño. Pusimos en la viñeta que estaba la dificultad en conciliar el sueño por el uso nocturno del celular. Bueno, podemos seguir avanzando sobre el tema. Pueden también, si es un tema Joaquín, que... Mira, Joaquín pidió la palabra Ahí está, ahora, Joaquín. bien. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Para como decían, seguir un poquito en el tema, porque sí, es importante el tema de las redes, quizás ver desde cuándo él está involucrado en el tema de las redes, que es muy joven, pero el tema de los aparatos y demás, bueno, es como un poco de lo mismo, ¿no? A mí lo que me parece es que, bueno, Joaquín tiene problemas de vinculación,
problemas para vincularse desde hace tiempo. Y lo positivo que veo de Joaquín es que le ha contado a la familia, o sea que tiene un buen relacionamiento con su familia. Tanto es así que la familia ha actuado, y es para felicitarla, que ha buscado un psicólogo. Y eso es excelente. Entonces Joaquín tiene todo lo bueno para salir de esta situación. Comunicación con su familia, le está diciendo lo que le está pasando, que está viviendo bullying, que está teniendo problemas con algunos profesores y algunas materias. Bueno, los papás van a tener que ir a hablar con la institución, con la directora, con esos profesores, reunirse, ver cómo mejorar esa situación. También ver qué tiene Joaquín y que él pueda observar en él qué tiene de negativo también, para que pasen esas cosas y esté sucediendo eso. Pero veo como que la situación de él es muy positiva. El tema de las pantallas obviamente lo va a tener que regular. Se le recomendaría a la familia como Family Link o otro tipo de programas que hay en los celulares para poder generar y pactar con Joaquín que no se vea más de 2 horas por día. Joaquín tiene esa cualidad seguro de poder ver también y ayudarse para sacar, porque él lo utiliza como un refugio para él al final. No es solo ya el tema de la dopamina, además de toda esa discusión de que juega o que no juega, sino que para Joaquín también ya es un refugio, un lugar donde la pantalla, donde él se puede comunicar, quizás todo eso que él ya no está pudiendo hacer en el liceo o demás lo está haciendo a través de... Entonces tampoco es quitarlo por quitar, sino ver qué está sucediendo ahí, qué es lo que él está transitando también en esas redes, porque no es todo malo las redes, a veces puede ser un apoyo, él es capaz que encontró algún apoyo por ahí. Bueno, nada, eso, para avanzar un poco más, un abrazo para todos. Muchas gracias, Joaquín, por tu mirada integral también, porque bueno, acá traías a la mesa sobre qué tipo de temperamento o de modalidad, ¿verdad?, de cada sujeto van a tener más o menor impacto el uso de las pantallas, ¿verdad? También el considerar, porque bueno, a veces cuando transitamos en tratar de hacer diagnósticos, orientarnos, pensamos mucho en las dificultades. Y bueno, traer rápidamente esto de las fortalezas. Y bueno, en la historia me parece que se resaltan bien los pedidos de ayuda, así que muchas gracias. Por ahí alguien que quiera comentar o seguir comentando estas mismas opiniones que van surgiendo. Acá tenemos en el chat. Sí, Lady pregunta cómo podemos diferenciar un uso normal de las pantallas de un uso problemático en un adolescente. Muy buena pregunta. Y Magalit dice, saber qué actividad física le gusta para poder ir generando un hábito, eso ocuparía una parte de tiempo que con constancia reemplazaría ese tiempo de pantalla. Y a su vez sería un generador de redes y amistades. Bien, están las preguntas. Capaz que desde toda la teleclínica se les van ocurriendo también respuestas sobre estas preguntas que van planteando, y después, bueno, las seguiremos comentando. ¿Qué les parece? ¿Qué opiniones hay, no? Porque este es un tema clave, ¿no? Cuando hablamos, ¿no?, de un uso normal y cuando hablamos de un uso problemático. Ahí vieron, hay opiniones. Gabriela Boborivic. Hola, Vic. Hola, buenas tardes. Un poco en la línea que planteaba el compañero anteriormente, siento que hay como una bolsa muy grande donde ponemos el uso de pantallas, y es bueno como desglosar ahí, como decía el compañero, ¿no? ¿Qué está pasando ahí adentro? ¿Cuál es el uso? ¿Cuál es la relación con ese recurso? Que debe tener desventajas, pero también ventajas para este joven, y cómo desde ahí buscar la agencia, ¿no? Como si se está usando para comunicar positivamente con otros grupos, bueno, cómo generar que eso sí se pueda sostener y qué otras cosas estarían se podrían dejar de lado, poder reconocer con él las cosas que les son ansiógenas, ¿no? De repente ver un reel atrás de otro, no le aporta nada, poder reconocerlo junto con él. Ahí está bueno, imagino que el trabajo
de la psicóloga junto con la familia, de ir pudiendo como mapear, ¿no? Como cartografiar todas todos los usos, los variados usos que hay ahí en las pantallas. Perfecto. Nadia Macaño. Adelante, Nadia. Hola, buenas tardes. Bueno, a mí la pregunta que me surge es como, ¿en qué momento se lo hace parte al adolescente de este tema como una problemática? Porque no recuerdo bien, pero creo que la institución educativa convoca a la familia y después la familia arranca como la indagatoria por el sistema de salud, ¿no? Pero no me queda claro si como en esa instancia de acercamiento de la institución educativa a la familia también participa el adolescente o no, qué sería lo más conveniente, como en qué momento también hacerlo parte de esto de que, bueno, puede tener sus puntos de tensión para el desarrollo, el uso excesivo o el uso generando estas sensaciones, estas vivencias que él tiene, ¿no? Como la aceleración en realidad que le produce a nivel, creo que era de la frecuencia cardíaca o algo de eso, ¿no? Como particularmente mi consulta es como en qué momento se integra al adolescente como para trabajarlo como, bueno, algo, una alarma en realidad en el uso de los dispositivos. Gracias. Bien, en realidad se lo integra en el momento que desde el centro educativo, o sea, cuando el chiquilín también le plantea, es como un paralelo, cuando le plantea a los papás lo que estaba sucediendo en el grupo de WhatsApp con sus compañeros, bueno, ahí también justo son citados por el liceo por lo que es el cambio en el funcionamiento que venían viendo en el liceo. O sea que sí está como integrado en la situación, él también logra como contarle a los papás lo que estaba sucediendo en ese grupo. Mariana Esteves, está con mano levantada. Sí, yo tenía una pregunta porque en realidad para mí un uso problemático es cuando ya afecta algunas áreas de la vida, en este caso el área de vinculación, ¿no? En la educación, entonces ya para mí ya es un uso problemático. Pero mi pregunta es, ¿solo del liceo llamaron o él habló de ese grupo o los padres ya se daban cuenta que él pasaba, o sea, tenía un problema con la tecnología? Pues yo creo que eso también como que afecta. Esa es mi pregunta. Los padres se dan cuenta cuando él les cuenta lo que estaba sucediendo, pero no perciben mucho de lo que está sucediendo. Por eso se visualiza como que también hay dificultades en la supervisión de los dispositivos y eso. Es interesante que en general las familias no tienen estas otras informaciones o que ustedes pensábamos, ¿no? Eran tan importantes como, bueno, cuál es el tipo de contenido, cuál es el motivo del uso que hay atrás. Obviamente eso es más difícil que las familias lo registren. En general lo que se registra es, bueno, el número de horas o el retraimiento a hacer actividades que previamente hacía. Pero creo que sirve esta historia tipo, porque tampoco es exactamente totalmente asociada a un caso, para ver la necesidad de que en los distintos ámbitos se vean alertas, ¿no? Porque son diferentes. Es diferente lo que el liceo puede percibir, lo que puede percibir la familia, entonces me parece que detona un poquito este tema de cómo es la comunicación. Mariela, adelante Mariela, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias. No, algunas preguntas que me surgían y algún comentario. Gracias por la presentación del caso. Creo que es paradigmático de la adolescencia de nuestra época.
Pero lo que yo escucho en relación a este chico es un sufrimiento, ¿verdad? Hay un sufrimiento en este adolescente muy importante, con lo cual me pregunto si verdaderamente acá el tema del uso de la pantalla es la causa de este sufrimiento o es un efecto, digamos, de un malestar, de un padecimiento que está en este chico desde hace un tiempo y que se acentúa desde hace 4 meses, donde hay una situación de bullying que se consolida, digamos, de manera más fuerte, ¿no? Eh, Me preguntaba qué habría pasado, digamos, hace 4 meses que él empieza a recibir el estrato de sus compañeros de manera tan explícita, incluso hasta llegar a la violencia física. Entonces me da la impresión de que hay una gran angustia en este joven y de pronto el uso de las pantallas a veces es también un recurso frente a la angustia, en chicos que tienen una gran dificultad para socializar, que como él dice, se siente disminuido, agredido, ¿no? Logra por suerte transmitirlo, pero bueno, ese era un poco mi interés. Gracias. Muchas gracias, Mariela, porque indudablemente esto nos va abriendo, ¿no? Cómo no mirar estos temas en forma estereotipada, digamos, ¿no? Rígida, sino que, bueno, estas Sí, singularidades ¿cómo no también. ponernos, perdón, Gabriela, cómo no ponernos normativos de entrada con este tipo de cosas, ¿no? Con el uso, con la cantidad de horas y entender un poco el sentido de ese uso, ¿no? Antes de sancionarlo, rápidamente. Eso. Perfecto. Seguimos en el intercambio, que está siendo muy rico. O sea que en cuanto a las preguntas que se fueron planteando, digamos, indudablemente hoy por hoy, esta situación genera limitaciones mayores a las que él tenía, pero bueno, las hipótesis de que había cosas previas que lo hacían más vulnerable, ¿verdad? Y que quizás el hostigamiento, más allá del uso de la pantalla, es lo que está atrás de este malestar del último tiempo, ¿no? O el agravamiento de su situación un poco precaria ya desde antes. Porque acá lo que denota y lo que él denuncia es la situación de hostigamiento, ¿no? Daniel Pérez, adelante. Daniel, adelante. Hola, ¿cómo están? Bueno, buenísimo, muchas gracias por todo lo conversado. Nomás para seguir sumando en alguna de estas líneas, se me ocurría como algo de las estrategias a nivel de centro educativo, la posibilidad de trabajar más como a nivel de los grupos, ¿no? Esta cuestión del relacionamiento, del trato, ¿no? Del bullying, también para desindividualizar un poco el problema, ¿no? En esto que capaz que se venía compartiendo más a lo último, como decir, bueno, tipo, es quizás muchas veces lo que vemos son comportamientos emergentes de algunas cuestiones bien sistémicas, ¿no? Entonces, yo creo que eso a nivel del centro educativo y de los grupos es un llamador interesante para poder generar algunas intervenciones de ese lado. Y nada más como anecdótico, así que es algo que a nivel, yo laburo en el Apex, ¿no? en el Cerro, y a nivel de la Mesa Local de Salud Mental y del Espacio Sentidos y algunos lugares que nos venimos planteando ese objetivo, ¿no? Como de generar algo que le llamamos espacios de la palabra, ¿no? En los centros educativos, como para levantar un poco estas preocupaciones, ¿no? Entre los gurises, de poder generar algunas conversaciones en torno, bueno, a cómo nos sentimos, a estos problemas, a la convivencia, ¿no? Que creo que nada, es como quizás un plano de las estrategias que siempre está bueno, ¿no? Pensarlo y es un desafío articularlo porque, bueno, lleva tiempo, un trabajo, ¿no? Y una coordinación, ¿no? Específica, ¿no? Poder generar ese tipo de instancias, pero
generalmente son bien ricas y dan para hablar con los gurises sobre estos temas y sobre muchas experiencias que a veces quedan invisibles. Bien, muy bueno el aporte, Daniel, muchas gracias. Y ha habido algunos comentarios en el chat. Perla, por ejemplo, dice: creo que debería considerarse problemático el uso en la primera infancia. Temas que hemos planteado con preocupación con la doctora Garrido. Ahí ya se inicia el trastorno adictivo, que en este caso se potencia con sus dificultades personales. Perla, familiar de Federación Caminantes. Bienvenida, dice la profesora Garrido. Después Lady ya había aportado que bueno que los padres pidieron ayuda y también qué consecuencias puede tener el uso excesivo en la pantalla en salud mental, que acá lo estamos viendo también como causa, como consecuencia, como algo a tener en cuenta. Y bueno, Roxana ya había agregado que bueno que la familia estaba al tanto y en comunicación con Joaquín. Bien, muy rico en intercambio. Me parece que la última intervención de Daniel, capaz que hay compañeros que hoy están en la teleclínica de la educación para ver un poco si se tienen aportes en ese sentido, y después vemos un poquito la pregunta de Perla o el comentario de esto de más de la primera infancia. Bueno, capaz que comentar un poco esto de la primera infancia, que tiene algunas diferencias, ¿no?, en relación a lo que hablábamos en relación a la adolescencia, sobre todo que en niños muy pequeños, indudablemente hay suficiente ya información de que la exposición temprana a las pantallas determina retrasos en todas las áreas del desarrollo, fundamentalmente a nivel de lenguaje, de lo que es comunicación social. O sea que ahí tenemos más acuerdos, creo yo, en todo lo que es la necesidad de restringir. Pero también es cierto que hay todavía sectores de la población que no están tan familiarizados con estas informaciones, por lo cual es fundamental el lugar del primer nivel de atención, ¿verdad? El nivel de la pediatría, de la medicina familiar y de todos los que trabajan con niños pequeños. Nosotros hace ya unos años hicimos un trabajo en el hospital en relación a esto, a población que había desarrollado, por ejemplo, un tipo de problema del neurodesarrollo como es el autismo y otros niños que no, pensando a priori que habían tenido mayor exposición o más temprana. En realidad no constatamos eso, pero sí se constató que los que desarrollaron ese problema del neurodesarrollo, una vez que se suspendió, retrocedieron menos. ¿Esto qué quiere decir? Que la vulnerabilidad es importante, ¿sí? No todo lo producen las pantallas, pero también la exposición puede gatillar en distintas situaciones de vulnerabilidad cuadros o retrasos que no son positivos para el desarrollo. Digo esto un poco en general, porque bueno, ya aprovechamos para tomar distintos puntos. Pero quería también darle entonces un poco en los comentarios a Fernanda, un poco en general, ¿verdad? Creo que acá hemos tocado una cantidad de los puntos que ustedes traían como inquietudes y bueno, plantear un poco alguna síntesis rápida del tema. Compartimos ahí la presentación. Bueno, acá en realidad la idea de estas diapos, que son poquitas, es como, bueno, tratar de sintetizar un poco muchas cosas, la mayoría ya las conversamos, pero para que les quede también de material. Y bueno, el modelo socioecológico, que capaz que hay muchos que lo conocen, se utiliza en varias temáticas, mucho en la violencia también, pero también ahora se está tomando dentro de los materiales y los artículos nuevos que salen del uso de pantallas, como forma de poder entender justamente esto de los factores de riesgo, las vulnerabilidades, de los factores protectores, que terminan haciendo, digamos, al uso adecuado o indebido de las pantallas.
en esto que, bueno, que decían los compañeros también de no pensar que todo de las pantallas va a ser negativo, pero sí depende de cómo equilibramos como todos esos factores. Entonces era importante justamente todo esto que hemos hablado del niño, de las características individuales de cada niño. Van a haber niños que de repente tengan mayor interés por el uso de pantallas, otros que tengan menos interés, que prefieran hacer otras cosas. Pero bueno, sabemos que los diseños de los videojuegos y las cosas a las que acceden están creados para que haya justamente, ¿no?, que sean atractivos, que generen como ese componente adictivo por los gráficos, los sonidos y un montón de otras cosas. Bueno, justo en Joaquín veíamos el tema de la timidez, como un poco esto del temperamento más inhibido. Importante poder como ver, bueno, qué fortalezas y qué debilidades puede tener cada paciente como para que esto termine siendo un problema, ¿no?, más adelante. Importante también ver el tema del microsistema, que bueno, es justamente los pares, la familia, la escuela, a qué actividades bueno, puede concurrir o no. Y dentro del exosistema, que son como más factores que influyen indirectamente, el trabajo de los padres, por ejemplo, lo planteaban como algo importante en esto de, bueno, de la disponibilidad de supervisión, de bueno, quién queda a cargo, cómo se genera toda esa supervisión, y los servicios bueno, comunitarios, qué actividades, ¿no?, los adolescentes o los niños pueden acceder también en las localidades. ¿Tá? Y después, bueno, aporta más lo que es el macrosistema dentro de culturas, valores, creencias y todo esto que tiene que ver más como al mundo de la industria y cuáles son los fines de determinados diseños, ¿no? Y bueno. Quisimos poner un poco cada lo de las señales de alarma de uso problemático, porque bueno, yo me anoté acá unas preguntas que preguntaban, bueno, si se visualizaba anteriormente, ¿no?, las dificultades. Y bueno, lo que está en todas las guías es que en realidad las señales de alarma aparecen desde etapas tempranas, desde la primera infancia, que bueno, que después van evolucionando, pero que generalmente los referentes terminan como consultando en la adolescencia, cuando hay dificultades sociales o dificultades más en el área académica, inflexión escolar. O sea, es como lo que generalmente se ve, no quiere decir que sea lo único. Pero bueno, hablaban del gran interés que pueda tener ese niño en el nivel de concentración alto en la pantalla, que no responde a estímulos, que los llamas y no contestan, están como bien metidos en la pantalla. La tensión corporal, que muchos niños, por ejemplo, quedan como muy excitados o se enojan y aparece como esa tensión corporal cuando pierden, que no pierden de vista la pantalla, ni siquiera, bueno, para ir a comer, para ir al baño, para hacer otras actividades. Se empiezan a dar también discusiones con adultos por el uso, duerme menos de lo necesario, digamos, se pierde el interés por otras actividades, no respetan horarios. Uno ve también el distanciamiento de amigos o que solo se generan amigos online, fallas en las obligaciones de la vida cotidiana. Bueno, y otra de las preguntas que creo fue en el chat, que escribieron un poco, bueno, cuáles eran las diferencias entre el uso excesivo y problemático. Pensar un poco en el uso excesivo como, bueno, más referente a la cantidad de tiempo dedicado, por ejemplo, a jugar. Se plantean, bueno, dentro de las consecuencias negativas, consecuencias físicas que tienen que ver más con problemas de sueño, cansancio, sedentarismo, obesidad, desnutrición. Planteaban todo el tema de tendinitis, dificultades visuales, hablaban de la miopía progresiva. Y dentro de lo psicológico, más lo que tiene que ver con, bueno, irritabilidad, agresividad, depresión, ansiedad, disminución de la capacidad para afrontar problemas, todo lo que la profesora Garrido habló como, ¿no?, del neurodesarrollo, más que nada lo del lenguaje, y dentro de lo social, el deterioro de las relaciones familiares. Como uso problemático, uno ya bueno, piensa más en el uso adictivo, como, bueno, esto de que hay una serie de conductas que rondan, ¿no?, que giran alrededor del problema, ya sea del juego o sea del uso de otras redes sociales o que tengan que ver con internet, y que indican que la persona ha perdido como el control de la actividad.
¿no? Y bueno, hablábamos esto del tema de los comportamientos gratificantes que genera todo esto de la visualización de gráficos, sonidos, la sensación de dominio también de que, bueno, soy bueno en esto que hago, y no soy tan bueno en otras cosas, que ahí justamente eso es lo que hay que un poco, como decía Mariela, ir como al fondo del problema y empezar a poder profundizar, ¿no? Sobre qué cosas suceden y verlo como de manera más integral. Otro compañero hablaba de la dopamina, ¿no? Porque bueno, lo que se habla es que dicen las guías y lo demás es que se comporta, ¿no? Y por todo lo biológico, se comporta igual que cualquier adicción, una droga, ¿no? O compras compulsivas, juegos al azar, es como el mismo mecanismo. Bueno, quisimos poner un poco, más que nada para que vean que las recomendaciones sobre el tiempo de pantalla, estas recomendaciones son de la OMS y de la Asociación Americana de Pediatría, de la Academia Americana de Pediatría, y bueno, y como que dividen edades, pero en la que viene después vamos a ver que las diferencias, hay diferencias en poco tiempo. Estas son del 2025 y habla que menores de 18 meses se trata de evitar todo uso de pantallas, y entre los 18 y los 24 meses se habla de un uso ocasional, que ahí bueno, se planteaba, por ejemplo, leer un cuento, escuchar una canción o hacer una videollamada con un familiar. Eran esas como las excepciones, siempre acompañado del adulto. De 2 a 5 años habla de un máximo de 1 hora. Y de 6 años no insisten tanto en el límite horario, pero sí que no interfiera con actividades importantes como el sueño, como la actividad física, el rendimiento escolar, el juego y las relaciones sociales. O sea que todo eso, ¿no? Habría que uno hacer como una visualización de todos esos factores para poder como, bueno, ver el tema de la cantidad de horas. Esta es de la Asociación Española de Pediatría. Ahí está mal, es 2026, febrero de 2026. Entonces la idea era que la anterior es de noviembre del 2025, esta es de febrero del 2026, con un poco tiempo de diferencia. Cambian las recomendaciones y de 0 a 6 años no se recomienda el uso de ninguna pantalla. Como excepción se toma esto de, bueno, de estar acompañado con un adulto y utilizarla con fines concretos como, bueno, una videollamada, un cuento, una canción. De 7 a 12 años plantean 1 hora, incluyendo el periodo escolar, que ahí un poco está como todo el uso de la pantalla dentro del aula. Que no deberían de tener acceso o tener un acceso ilimitado, digamos, a Internet. Y después, bueno, en la adolescencia, de los 13 a los 16, marcan un máximo de 2 horas, incluyendo también el periodo escolar, y plantean como, bueno, retrasar la edad de posesión del primer teléfono celular. Son como las recomendaciones. Bueno, esto era un poco como para que ya mucho se comentó, ¿no? Pero como recomendaciones, poder como, bueno, tratar de conocer los gustos o intereses de nuestros hijos, informarse de los contenidos adecuados a la edad. Bueno, se habló del Family Link y otras apps que puedan como ayudar de control parental. Ver qué contenidos puedan favorecer valores positivos, gestionar el tiempo de juego, pactarlo de antemano, optimizar el tiempo para compartir en familia, establecer horas, digamos, necesarias para realizar comida, descanso, otras actividades, definir el espacio de juego. Las guías recomiendan mucho que todos los dispositivos estén como en una sala común, no en el dormitorio, por ejemplo, para que se pueda compartir y además uno pueda como supervisar y hablar, bueno, sobre las personas con quienes juegan, ¿no? Como toda la parte el capítulo, digamos, de todo lo que es ciberseguridad, que bueno, en uno de los materiales que subimos está muy bueno como lo explica, si bien hay cosas más de conceptos que no vienen mucho al caso, sí hay como ciertas recomendaciones y cosas sencillas que uno puede como conversar con los adolescentes. ¿Bien? Y bueno, la idea es que justamente queda colgado en el material para poder como profundizar un poco sobre estas cuestiones de la parte de seguridad y también de la parte de bullying, ¿no? Que
que digamos, uno los ve por la pantalla, o sea, no es el bullying convencional de antes, sino que ahora tenemos como todo un capítulo de cosas que suceden. Bueno, Fernanda, muchas gracias por la presentación. Nosotros queríamos saber si ustedes tienen alguna duda de lo que ella expuso, de lo que Fernanda expuso, y también nos gustaría conocer comentarios al respecto. Y bueno, si pudiéramos integrar esto que ella les transmitió con la historia que les presentamos, también sería muy rico. Bueno, capaz que surgen ahora algunos comentarios. Yo voy haciendo una pequeña síntesis de todo lo que se fue comentando. Y creo que, bueno, compartimos la importancia de explorar y conocer, por un lado, las características particulares, ¿no?, de cada sujeto, de cada situación, familia, entorno, contexto, pero también empezar a incorporar tanto los que venimos del área de la salud, ¿verdad?, como los de los otros sectores, este conocimiento más profundo de lo que son las pantallas, como decía una de las participantes, ¿no? Porque en muchas horas de pantalla tenemos chiquilines que aprenden solos a programar, otros que solo hacen redes y tienen mucho efecto sobre su salud mental, y otros que juegan o simplemente miran jugar. O sea que ese es un mundo nuevo para todos nosotros también, y por lo tanto es un gran desafío. Como hablaba por ahí otro de los participantes, ¿no?, de las alternativas. Bueno, por acá hoy participaron en la teleclínica personas del deporte, ¿verdad?, personas de las artes. Cuando tenemos algo, uno dice, bueno, algo de qué agarrarse, la historia cambia, ¿sí? O sea que como cada uno desde su lugar podemos despertar pasiones, ya sea por las artes, las expresiones artísticas de todo tipo, por el deporte, y también lo que decía creo que Daniel, ¿no?, esto de los espacios de escucha, ¿sí? En todos los lugares donde he escuchado la participación de adolescentes en forma directa, es uno de los temas que piden, ya sea en las familias, ya sea y reclaman. En los centros educativos son esos lugares para poder hablar con alguien y para poder intercambiar y ser escuchados. Así que eso me parece que para entrar en estos temas, como decían otros compañeros, de decir, bueno, ¿por qué llegan a las pantallas, ¿no?, que encuentran en las pantallas que no podemos brindar desde los otros ámbitos? Y después, ¿dónde tenemos que poner también nuestra mayor alerta? En estos temas cuando el hostigamiento y la violencia toma estas nuevas formas, ¿verdad? Porque esto sí, sin lugar a dudas, es de un impacto marcado, y cuando estamos hablando de que en general tenemos vulnerabilidades previas y contextos que no siempre tienen la chance de ofrecer todas estas otras oportunidades. Así que bueno, creo que todo esto surgió del intercambio y eso es algo muy positivo. Y le doy la palabra a Virginia. Adelante, Vicky. Gracias. ¿Cómo están? Bueno, bárbaro. Gracias por la síntesis, Gabriela. Buenísima. Comentar nada más y un poco tomando también lo que decían otros compañeros, de que no es solo la restricción, que lo pensemos más allá, más en esta edad, en la adolescencia, ¿no? O sea, menos pensar en ser tan restrictivos en esta edad, en donde todo lo que es pantallas incluye una parte de la vida social de los adolescentes de hoy. Es el nuevo paradigma que hablaba Mariela. Muchos adolescentes, y a veces y especialmente aquellos que tienen mayores dificultades en vincularse de otras maneras o de forma presencial, a veces encuentran espacios sociales que pueden ser, que pueden generar bienestar o que pueden ser incluso factores de protección a través de las redes sociales, ¿no? Una cosa no quita la otra, pero digo, la importancia de estar disponibles como adultos, porque a veces más que la restricción tiene que ver en que sientan que hay desde la familia o desde el espacio educativo que podamos como estar ahí si necesitan o aprovechar situaciones. Yo pensaba para los espacios educativos también, ¿no?, que a veces no son los que están en el día a día con las pantallas de los chiquilines o que tienen como que tienen más terreno, como sí puede ser la familia, pero a veces a partir de alguna situación que se dé o de ciberbullying o de situaciones que se puedan dar, tomar eso
para poder hablar sobre esto, para poder que sientan que está ese espacio de apertura, para poder hacer lo que se llama también entrenar en ciudadanía digital. Porque yo pensaba también, uno cómo aprende las buenas prácticas y las normas de convivencia en el día a día. Los chiquilines también tienen que aprender eso, también somos nosotros responsables, por más de que nos saquen 1000 ventajas en el uso, de que en realidad somos nosotros también que tenemos que ayudarlos a que ellos puedan ser buenos ciudadanos digitales, ¿no? Hablamos de la huella digital, hablamos de todo eso, pero también hablamos de cómo comportarnos en grupos. Entonces todo eso desde el espacio educativo me parece que se puede tomar y puede ser muy rico, porque lo que son los stickers, las cosas que se dicen, uno a veces solamente problematizando y diciendo, ¿esto tú lo harías cara a cara con esa persona? Porque hay cosas que no se harían cara a cara, pero sin embargo fluye mucho más en el espacio digital. Entonces poder como problematizar eso, porque también tenemos que enseñar como buenos modales, ¿no? Y porque si no, sí, o sea, por más de que sepa mucho más, en realidad eso es más de los adultos que tenemos también que entrenarlos en eso, o ayudarlos a interactuar de forma positiva, empática. Así que bueno, aprovechar todas esas instancias que se den para poder también apoyar desde nuestro lugar de familia o educadores. Bueno, muchas gracias Vicky y vamos a ir cerrando. Yo creo que trajimos un tema y las intervenciones fueron muy interesantes, que además está en debate hoy, ¿no? Porque está en debate si hay que restringir, hay instituciones educativas de segundo ciclo que están prohibiendo el uso de celulares dentro de las instituciones y otras que dicen no vamos a seguir por ese camino, o sea que hay mucho para seguir debatiendo y investigando. Por ejemplo, acá hacen algunas preguntas que yo ahora no tengo al alcance de la mano los datos, pero bueno, dejamos colgados algunos materiales para que todos puedan acceder y bueno, le paso a Mercedes que hace los comentarios. No, bien, agradecer la participación de todos, que siempre la participación es lo que nos enriquece como grupo, las distintas miradas y construir entre todos. Invitarlos a la próxima teleclínica, que será en agosto y que pronto ya estaremos dando Y esto que es muy importante para nosotros, que al cerrar, cuando nosotros cerremos la sesión, se les va a abrir a ustedes, habilitar una encuesta de evaluación de hoy, que agradecemos que se tomen unos breves minutos para contestarla. Bien, creo que es eso, no sé, Lidia. No, agradecer a todos la participación y bueno, creo que es un tema muy dilemático, muy actual, donde también nos interpela a los adultos, bueno, en los límites, en siempre la posibilidad de acompañar, ¿no? Estar con los adolescentes y bueno, como un poco poner el foco en la vulnerabilidad de la adolescencia, ¿no? Para todos los sufrimientos, ¿no? Que es como una etapa que se pueden dar, ¿no? Se pueden presentar, debutar o profundizar diferentes sufrimientos psíquicos y estar muy atentos. Muchas gracias a todos. Nos vemos en agosto.